Muy bien, estamos en nuestra lección número 4 del plan y esencia de Dios. Plan y esencia de Dios. Hemos estado viendo en las clases anteriores algunos puntos muy importantes que tuvimos que ir desmenuzándolos poco a poquito, y como yo les decía, esta es una buena oportunidad para recordar muchos puntos que originalmente estudiamos hace ya 7, 8 años. Entonces es muy bueno que lo volvamos a repetir, para que los que ya los vimos, pues los volvamos a repetir e inculcar, y si alguien no lo ha visto, pues que comience a ver qué importantes son las bases doctrinales de la vida cristiana. Vimos que nacemos condenados, así nace un bebé, aun cuando son tan hermosos, ¿verdad? Al nacer, nace condenado, está muerto espiritualmente. Número 2, vimos dentro de estos estudios que nadie puede salvarse por sus propios esfuerzos. Nadie puede salvarse, por muy buena persona, intachable en algunos aspectos, se puede salvar por sus propios esfuerzos. Vimos como número 3, el único modo de salvación es a través de Dios, es decir, a través de su Hijo Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz, pagó nuestros pecados, y de esa manera nosotros tenemos acceso a esta libertad, libres de condenación. Número 4, vimos que lo único que tenemos que hacer es nada. A eso se le llama fe. Si ustedes se acuerdan, hemos estado estudiando que hay 3 sistemas para recepción. Hemos hablado del empirismo, hemos hablado del raciocinio, razonar las cosas, o racionalidad, que también es la palabra correcta para usarlo. Dijimos que en ellos incluye la capacidad de la persona, pero en la fe no. Él es el único medio en el cual nosotros no tenemos nada que ver con ello, porque lo único que hacemos es creerlo o no creerlo. Y luego vimos como número 5, no hay castigo para el creyente. Es decir, nosotros como miembros de la familia real no vamos a ser juzgados al final de los tiempos. Lo que sucede con nuestra vida como cristianos es que existe disciplina, eso sí, porque Dios a quien ama, disciplina. Ese es un concepto en el cual siempre vamos a tener que tener claro. Por eso estuvimos estudiando en el sufrimiento cristiano la forma de diferenciar entre disciplina y pruebas. Las pruebas, ¿para quiénes son? Para cristianos que están creciendo espiritualmente. La disciplina, ¿para quién es? Para cristianos desobedientes. Y desobedientes en cuanto al concepto de crecer espiritualmente. ¿Ok? No al pecado, porque todos pecamos. Todos los que estamos aquí presentes pecamos, de una manera o de otra. Pero esos pecados ya fueron pagados en la cruz, y lo único que ahora estamos haciendo es que el pecado nos estorba en nuestra relación de intimidad con Dios. Y pusimos una frase que es con la que hemos estado comenzando a estudiar la esencia de Dios, que dice: ¿y después de la salvación qué? O sea, usted ya creyó en Jesucristo como su Salvador, ¿ok? ¿Y ahora qué sigue? Ahora, si ustedes se acuerdan, esto lo hago en memoria para que es importante, no se trata de creer en Dios, se trata de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, porque si usted le pregunta a la gente, ¿crees en Dios? Todos van a decir que creen en Dios, y no por eso son salvos. Son salvos porque creen en Jesucristo como su Salvador. Lógicamente, o como consecuencia de esto, creen en Dios, pero el punto es creer para salvación, creer en Jesucristo. Ahora, nos quedamos, ¿por qué se imagina que usted y yo nos quedamos vivos después de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Cuál es el fin de habernos quedado vivos? Yo sé que hay mucha gente que ha llegado a pensar, bueno, yo ya soy salvo, pues ya me voy con el Señor. Y no es grave eso pensarlo, o sea, dentro de cierta forma es lógico de pensar, pero ¿por qué nos quedamos vivos? ¿Por qué Dios nos da vida nuevamente, ahora ya vida en Cristo como nuevas criaturas? Porque Dios quiere enseñarnos cuánto nos ama y compartir con nosotros su felicidad. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos y sintamos el amor del Padre en nuestra vida diaria. Eso es muy importante, porque nadie está solo aquí en este mundo cuando somos miembros de la familia real. Hay quien le ama con el amor más perfecto que puede existir, y ese es Dios. Dios creó a Adán y Eva desde el principio. ¿Se acuerdan cuando vimos las dispensaciones? Disculpen para los que nos escuchan en casa, que a veces me salgo del cuadro, pero es para enseñar algún diagrama.
vimos las dispensaciones y vimos que en la primera dispensación fue la del jardín del Edén. Ahí estaba Adán y Eva. Y Adán y Eva fueron creados para compartir la felicidad de Dios con ellos. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? La rechazaron. Rechazaron esa oportunidad que Dios les estaba brindando. Sin embargo, Dios regresa y nos da una nueva oportunidad y aquí estamos. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado nueva para nosotros de poder compartir la felicidad que Él tiene para darnos y entender y disfrutar todo ese amor que tiene para con nosotros. Y eso nos ha llevado a comenzar a estudiar la esencia divina. Una cosa importante, no se olviden, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los identificamos como la Trinidad. Entonces la Trinidad tiene todos estos atributos, aquí los tenemos, ¿verdad? Todos estos atributos, ¿cuántos son? No los cuente, 10 atributos, los tenemos a nuestra disposición para entender quién es Dios. Yo siempre digo, porque es una manera para poder entenderlo, usted quiere verlo de una manera poco más clara, quién es Dios, aquí está. Esta es una fotografía de Dios. Este es Dios. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a escuchar solamente Dios es amor, o Dios es soberano, o Dios es bueno, y nos quedamos ahí. Pero se nos olvida todas estas características impresionantes que solamente Dios tiene. Él es omnipotente, todo poder, amor, rectitud, soberanía, omnisciente, omnipresente, justicia, eterno, veracidad, inmutable. Y conforme vamos estudiando estas características, usted cada vez se va enamorando más de Dios porque se da cuenta quién es Dios. Vimos la soberanía de Dios en las lecciones anteriores. Recuerde, estamos apenas comenzando las primeras, así que no es difícil que usted pueda repasar de vez en cuando las lecciones anteriores para que se dé cuenta de los detalles. Por ejemplo, soberanía, solamente voy a mencionar esto porque vamos a irnos al amor, es el absoluto derecho de Dios de hacer todas las cosas de acuerdo a su propio placer, sin violar su esencia o las otras partes de su esencia. Vimos su justicia y rectitud. Dikaiosune es la palabra en el original. Y muchas personas lo traducen igual, rectitud y justicia, pero ya vimos que son dos cosas diferentes, rectitud y justicia. Dijimos que rectitud es la norma, justicia es la función. Rectitud, la norma, justicia, la función. Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. Es una frase que la repito y la repito para que ustedes la aprendan o la graben si es posible, porque eso es muy importante. Lo que la rectitud de Dios está demandando, o sea, el parámetro, la norma que la rectitud de Dios pone, ¿quién lo ejecuta? Su justicia. La rectitud de Dios demandaba que hubiera un sacrificio para poder ser salvos. La justicia de Dios lo ejecutó en la persona de Jesucristo. Y comenzamos a ver desde la semana pasada el amor de Dios. El amor entonces es parte de la integridad divina y este amor está basado en su rectitud y en su justicia. Ustedes me van a decir en un momento, oiga pastor, pero cuando usted habla de uno, habla de todas. Pues claro, porque cuando hablamos del amor tenemos que hablar de la rectitud de Dios. Cuando hablamos de la rectitud de Dios tenemos que hablar de su justicia. Cuando hablamos de que Dios es inmutable, de que no cambia, tenemos que hablar de temas importantes de la misma esencia de Dios. Por eso una misma palabra de su esencia nos lleva a varios puntos de la rectitud, de la justicia, del amor, es decir, de la esencia de Dios. El versículo clave para entender el amor de Dios, ya saben cuál es, ¿verdad? Juan 3:16. Todo el mundo se lo sabe. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un ejemplo supremo del amor de Dios. Para poder entender el amor de Dios no necesitamos nomás que ver lo que dice su palabra, en este caso este ejemplo que es Juan 3:16. Siendo que su amor es perfecto, aquí viene una cosa muy interesante. Dios no se enamora. ¿Sí entiende eso? Cuando hablamos de enamorar, estamos hablando de ir
un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso es enamorar, para entenderlo. Dios nos enamora, Dios ama, punto. No podemos hacer algo para que Dios nos ame más, ni podemos hacer algo bueno para que nos ame más o hacer algo malo para que nos ame menos. Dios nos ama siempre de la misma manera. Esto es bien importante. No lo confundan las ideas del mundo o la falsa doctrina. Es que haz las cosas bien para que Dios te ama. No, Dios te ama igual. Si eres desobediente o eres obediente, Dios te ama igual. Y usted dice, bueno, entonces, ¿cuál es el caso? Bueno, una cosa es que somos obedientes y hacemos las cosas a la manera de Dios y por lo tanto vamos a tener un crecimiento espiritual y va a redituar en un beneficio, pero no porque Dios nos ama más o nos ama menos, sino por el crecimiento espiritual que vamos desarrollando. Dios nos puede amar de una manera personal o de una manera impersonal. ¿Se acuerdan este detalle? Antes de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos amaba de una manera impersonal, como Dios ama a todo el género humano. Pero ahora que somos sus hijos, nos ama de una manera personal. ¿Por qué nos ama de una manera personal si en nosotros no hay nada bueno? Somos malos, somos mentirosos, somos calumniadores, somos envidiosos, somos deshonestos. ¿Por qué nos ama? Porque tenemos su rectitud. Cuando nosotros fuimos salvos, Dios imputó en nosotros su rectitud, por eso ve en nosotros. Y por eso la Biblia dice que nos ve como blancos como la nieve. ¿Cómo es posible que a mí me vea blanco como la nieve? Pues porque tengo su rectitud. Por eso nos ve de esta manera y por eso nos ama de una manera personal. Dios, como su amor es perfecto y como su amor es... ¿Se acuerdan? Aquí tenemos que ver las características. Hablamos del amor. Y si hablamos de inmutabilidad, ¿qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Entonces su amor, ¿qué? No cambia bajo ninguna circunstancia. No puede ser influenciado por lo que tú y yo hagamos. Su amor es igual. Nos ama igual, siempre. Ahora, eso no significa que no nos discipline. Eso significa que nos va a disciplinar porque nos ama. Y la disciplina no significa que nos ama menos o más, simplemente por su amor nos llega a disciplinar. Y luego la Biblia dice que nos llega hasta a azotar fuertemente. O sea, cuando no entendemos, y usted como papá o mamá entiende esto, cuando su hijo a la primera, segunda no hace caso, ya a la tercera y cuarta su disciplina aumenta o debería de aumentar. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, vida espiritual es pensar el punto de vista divino. Cuando la Biblia habla de vida espiritual, pensemos inmediatamente, pensar el punto de vista divino en la llenura del Espíritu Santo, que es un absoluto. ¿Qué significa absoluto? Así es. No puede cambiar. Absoluto significa o estás espiritual o estás carnal. ¿Qué significa carnal? ¿Se acuerdan? Que estamos en pecado sin haber confesado nuestro pecado. Eso significa que estamos en carnalidad o somos carnales. Espirituales, que estamos bajo la llenura del Espíritu Santo utilizando el punto de vista divino. Y tú y yo en una o en otra estamos. ¿Y qué es lo que nos saca de la vida espiritual? El pecado. Eso es lo que nos saca. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente o lo más pronto posible. Confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigue avanzando. La gente dice, ¿y tan fácil es? Bueno, no fue fácil, tuvo que ir el Señor Jesucristo a la cruz a morir por nuestro lugar, o sea, no fue nada fácil esta oportunidad que Dios nos brinda de regresar a comunión. Así que utilízalo, úsalo en tu vida diaria. Esto no significa que eres uno mejor que las demás personas, o que eres un santurrón, o que eres un fanático. No, eres una persona nacida de nuevo que está siguiendo las órdenes del Señor. Punto. Esa es la clasificación para nosotros como miembros de la familia real. Ahora, tú tienes autodeterminación. ¿Qué significa eso? Libre albedrío. ¿Qué significa eso? Tú tomas las decisiones. Así que también toma en cuenta que hay decisiones malas que vamos a tomar. Hay que tomar también la responsabilidad por las cosas malas que hacemos. Como también disfrutar cuando tomas decisiones buenas. También está el lado contrario. Hay una ocasión que un pastor mencionó y me gustó dar este ejemplo, porque hubo un tiempo en que salieron películas donde le ofrecían a la gente $1 millón si haces esto. Y muchas veces lo hacían
por el deseo del dinero. Yo le preguntaría, así dejarlo al aire, no es para ustedes, una pregunta. ¿Prefieres 10 millones de dólares o prefieres que Cristo pague por tus pecados? Créanme que se sorprenderían de lo que mucha gente contestaría esto. Alguien diría, ay pastor, pues es lógico que el Señor, que Cristo tomó nuestro lugar. Pero créame que mucha gente no haría eso. Nos sorprenderíamos de la contestación de muchas personas. ¿Se acuerdan del alma? No alma de nombre, sino alma de nuestra alma. Y dijimos que el alma está compuesta de 3 partes. ¿Se acuerdan? ¿Qué partes son? Conciencia de que existimos, voluntad y mentalidad. Ese es un ser humano. Conciencia de que existe, mentalidad y voluntad. Y dentro de uno de ellos, que es la mentalidad, tenemos en el diagrama número 1, aquí lo tenemos en el pizarrón, como esta parte que es el alma. Estos compartimentos es nuestra voluntad. Son las decisiones que tú tomas. Y ahí se va guardando información. Puede ser mala información o puede ser información doctrinal. Aquí estamos hablando de que para que esto se llene de buena información, tú tienes que haber pasado por un proceso de escuchar un pastor maestro, que tengas voluntad positiva. ¿Qué significa voluntad positiva? Que quieras. Usted, por ejemplo, al presentarse aquí, usted está diciendo, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Voluntad positiva, a escuchar la palabra de Dios. Ahora viene lo interesante. Te lo comunica un pastor maestro. Y el Espíritu Santo, si estás en la llenura del Espíritu Santo, te enseña lo que el pastor está diciendo. Ahora que viene la voluntad positiva, ¿lo crees o no lo crees? ¿Vamos ahí? Ahora, si tú lo crees, esa información que el Espíritu Santo te está dando, se va a guardar y se va a guardar en esta parte de tu alma, en donde tenemos un marco de referencia, un centro de memoria, un almacén de vocabulario, un almacén categórico, conciencia, momentum y sabiduría. Yo sé que se escucha muy extraña tantas palabras raras y usted va a decir, ay pastor, pues no me las sé de memoria. No importa que no se las sepa de memoria, lo que quiero que entiendas es el concepto. Y el concepto es que aquí se guarda la información. Se puede guardar de una manera académica o de una manera metabolizada por el Espíritu Santo. O sea, no es lo mismo que usted se sepa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, de memoria. Pero si no entiende por el Espíritu Santo ese versículo, usted nada más académicamente se lo sabe. Aquí lo importante es que usted se lo sepa en el alma, metabolizado, para que le sirva a usted. Para que tenga la conciencia de decir, oh, mira lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo poder que Dios me provee prestado para que yo funcione en este mundo tan complicado y que todas las adversidades y problemas que tenga, Él me va a dar la capacidad sobrenatural para yo poder funcionar en medio de ellas. Ese es un cristiano que está escuchando la palabra de Dios y diciendo, Señor, aquí estoy, a tus órdenes. Entonces, alma, conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad, en donde hay 7 compartimentos en la voluntad donde vamos a poder guardar toda la información metabolizada para que la tengamos útil para aplicarla en la vida diaria, día tras día, cada momento. Miren, la palabra de Dios es para aplicarse en cada circunstancia de nuestras vidas. A veces pensamos, bueno, solamente en esto es importante, esto no es tan importante. No, todo es importante. Así que a partir de ahorita, porque ya te lo estoy explicando, ¿verdad? Ahora ya tú eres la libre voluntad de aplicarlo o no. Tú tienes que aplicar la palabra de Dios a cada situación que estés viviendo. Y ella será el parteaguas para las decisiones que tú tomes. Pero si es la palabra de Dios. Nosotros somos lo que pensamos. Eso es bien importante. Lo que esté aquí guardado, eso es lo que usted y yo somos. Si ahí hay pura basura, eso es lo que somos.
Si ahí hay increíble doctrina, eso es lo que usted es. Rescatemos el tiempo, compremos el tiempo con una moneda que se llama llenura del Espíritu Santo. Es un tema, es una palabra que no le gusta mucho a muchas personas utilizar dentro de los púlpitos, porque es una palabra controversial, pero la palabra de Dios es muy clara. Llenura del Espíritu Santo es la oportunidad de estar en poder, como lo estuvo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, para vivir la vida cristiana, para cantar, para ofrendar, para ir a la iglesia, para ir al trabajo, para vivir la vida, para dormir, para descansar, para lo que sea. Es la llenura del Espíritu Santo, es la energía del cristiano, es la capacidad sobrenatural que vamos a tener los cristianos, pues para vivir la vida cristiana como Dios quiere. Mi esposa y yo platicamos mucho de esto porque es un tema que ya más nos incumbe. Es que con el tiempo, al ser ya mayores, se va acercando tiempo donde tenemos menos obligaciones, ya sea por los hijos o por los trabajos, y es el mejor tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero no esperes que llegue ese momento, porque no sabemos si va a llegar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay que hacerlo ya. El tiempo es ya. Entre más doctrina, más autosuficiente, más promovido por Dios. Acuérdese que el cielo no es socialista. En el cielo no vamos a ser iguales. Esa es una frase que siempre decimos. Es que en el cielo todos vamos a ser iguales. No, por algo tenemos libre voluntad para crecer espiritualmente aquí en la tierra y poder disfrutar allá en el tercer cielo todas esas bendiciones. Cuando nos presentemos ante el Señor en el tercer cielo, nos va a decir, ¿qué hiciste con tu vida espiritual? Y tú vas a contestar, ¿qué hiciste? Ahí no vas a poder echarle mentiras al Señor, ni decir, ay, Señor, es que estaba muy ocupado, o el pastor que me diste no me hizo esto, no me ayudó. No. Es su decisión. Y usted va a contestar. Y dice la palabra de Dios que muchos se avergonzarán. Imagínate ante el Señor y decirle, ay, Señor, pues no pude hacer nada. Vergüenza debería de darnos desde antes de llegar ahí si estamos en esa condición. Romanos 12:2, que usted lo conoce porque lo repetimos constantemente, dice, no se adapten a este mundo, o sea, no siga la moda de este mundo, sino vengan a ser transformados, renovados, vengan a entender mejor las cosas mediante la renovación de su mente, de su entendimiento, para que verifiquen, comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Miren, estos atributos de Dios son nuestra protección. Conforme usted los vaya conociendo, cada vez se va a sentir más protegido o protegida. ¿Por qué? Porque son características divinas que están para darnos ese colchoncito de paz, tranquilidad, confianza que necesitamos todos en este mundo tan complicado, con tantas enfermedades, dificultades, etcétera, etcétera, que están pasando día tras día. El amor de Dios no varía. Es, ¿cómo dice? Inmutable, no cambia, no se enoja. Hemos visto en la Biblia varios términos que se utilizan para decir, y Dios se enojó, pero no se enoja, se usan términos así para entender algo, pero no porque Dios se enoja. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo se le llama eso? No vamos a ver el tema, nomás para que recuerden, antropomorfismos y antropopatismos, o sea, características que el hombre tiene para poder entender a Dios, pero no porque Dios lo tenga. Dios no se enoja. Dios no tiene celo, Dios no... Todas esas son cosas humanas, nada más que las usamos para poder entender algún concepto de Dios. Pero Dios no se enoja o Dios no se contenta, es decir, ay, es que Dios estaba enojado conmigo, pero ya hice las cosas bien, ya se contentó. No, le queremos dar una característica humana a Dios. Dios es Dios. Su amor no cambia, no varía bajo ninguna circunstancia. Somos atractivos porque tenemos su rectitud y tenemos 39 irrevocables, y en el número 19 de sus diagramas, no lo saquen ahorita, es nomás para hacer referencia a ello, tenemos 39 cosas que Dios nos dio el día de la salvación. 39 cosas que no cambian, no varían bajo ninguna circunstancia. Ejemplo, el más claro, porque es el que
Oiga, eso me da confianza. Salvación. Nada ni nadie me quita mi salvación que Dios ya me dio. Oiga, pero es que usted hizo un pecado totototote. No importa, Dios pagó todos los pecados, pecaditos y pecadotes que son igual pecado, ya fueron pagados en la cruz. Habrá resultados por el pecado, eso sí, ¿verdad? Hay resultados, hay consecuencias que puede vivir usted en su vida diaria por el pecado, pero Dios no está ahí en medio de eso diciendo, ahora sí, hoy sí estoy contento porque te portaste bien. Él es inmutable, no varía bajo ninguna circunstancia. Entonces Dios no se enoja, Dios no se contenta, Dios es amor. Tenemos que, disculpen que sea tan inculcativo en eso, o sea, de estar punto y dándole, porque es algo que tiene que quedar bien claro. A lo mejor esto lo vamos a ver en unos 40 años más adelante, pero ahorita por lo pronto quiero que quede bien guardado. ¿Hay algún pecado que tú puedes hacer para perder tu salvación? Vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? ¿Hay algún pecado que tú puedas hacer para perder tu salvación? No, no hay ninguno. Vida eterna. ¿Sabe qué significa vida eterna? Vida eterna. Eso es, eterno. Y Dios es inmutable, no va a variar. En algo que Él ya me prometió, no va a cambiar. Pablo, excelente. Son cartas dirigidas a nosotros, a nuestra dispensación. Por eso son tan claras las cartas de Pablo, porque están dirigidas a nuestra dispensación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de dispensaciones? Aquí. Iglesia. Esa es la dispensación en que vivimos. Y las cartas que fueron escritas por Pablo fueron dirigidas a nuestra dispensación. Algunas aplicaciones a otras dispensaciones, pero la mayor parte de la carta está dirigida a nosotros. Y Pablo, dentro de la doctrina que él dice, debe de ser la doctrina bíblica en tu vida cada día más real que lo que ves, que lo que tocas o que lo que sientes. Debe ser tu vida diaria. Eso no significa que vamos a estar encerrados estudiando la Biblia a las 24 horas del día. Significa que en los tiempos que tú separes, digas, este es tiempo para Dios y se lo voy a dedicar 100%. 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, no sé, lo que tú tienes disponible para Dios o has dispuesto para ello, dedícalo y que sea real en tu vida, que cada día sea algo más, un complemento diario, día tras día tras día en mi crecimiento espiritual. Porque el amor de Dios es un absoluto. Punto. Dios me ama con un amor increíble. Nomás piensa, ¿cómo fue posible que se hiciera hombre, unión hipostática, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué significa unión hipostática? La unión de dos. ¿De dos? ¿Qué? La unión de dos naturalezas. 100% Dios, 100% hombre. ¿Ok? ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho hombre y venga a morir espiritualmente primero, lo más importante para mí, en la cruz, por el género humano? Increíble. Y estuvo dispuesto, ¿ok?, a hacerlo. No fue algo forzado, no fue tienes que ir, no fue algo que Él decidió hacer. En el Antiguo Testamento se veía como algo que vendría por suceder. Nosotros en el Nuevo Testamento, ya ahora en nuestra dispensación, lo vemos como algo que sucedió. Todavía, fíjense, todavía extra, todos los recursos que tenemos, las cosas ya pasaron y ya fueron hechas. No estamos viendo algo que va a suceder. Vemos, por ejemplo, que el Señor venga, el rapto, que puede suceder en cualquier momento. O a lo mejor faltan 100 años, no sé. La tribulación posteriormente el milenio. Pues son cosas que van a suceder, pero lo más importante ya sucedió. Cristo ya fue a la cruz por nosotros. Así que su plan es perfecto porque su esencia es perfecta. Yo escucho mucho en cantos y en personas la palabra gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una expresión. Gloria a Dios significa la esencia perfecta de Dios, con énfasis en su rectitud. Cuando usted dice gloria a Dios o que escucha gloria a Dios, no sé si la gente cuando lo pone en un canto lo piensa de esta manera, pero está hablando de la esencia de Dios. No solamente está hablando de una frase, gloria a Dios, está hablando de
Señor, tú eres omnipotente, tú eres amor, tú eres recto, tú eres omnipresente, omnipotente, justo, veracidad, eres inmutable. De eso estás hablando cuando hablas de estas características. En las frases que escuchamos de la gente casi siempre habla: Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es amor, y que de todo lo demás es un total, 10 partes de su esencia, importantísimas, no olvidarlas. Ahora, fe. ¿Qué es fe? Dice la Biblia: certeza de lo que se siente, convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Y la gente dice: vamos a orar para que Dios nos dé fe. ¿Es correcto eso? No, porque la fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo pueden aumentar tu fe? Por el conocimiento de la palabra de Dios. Así aumenta la fe. A veces es difícil explicar lo que es fe, pero le voy a dar un ejemplo en donde nosotros a veces tenemos fe en cosas tan humanas. Usted, cuando va en su carro y va a cruzar el semáforo y el semáforo está en verde, ¿por qué usted no se detiene? ¿Por qué no frena, checa los dos lados y se cruza si el semáforo está en verde? Porque tiene fe que el que viene de aquel lado se va a parar al ver el semáforo en rojo, y por eso usted se va. Fíjense, ¿sí se fijan cómo es una aplicación? Fe, hablando espiritualmente, solo se logra por el crecimiento espiritual, por el estar día tras día absorbiendo y absorbiendo la palabra de Dios. Y de esa manera tu fe es cuando se está fortaleciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Dios no le puedes decir: Señor, dame 1 kilo de fe. Es imposible. La fe va a venir como consecuencia de tu crecimiento espiritual. Y si tú no creces espiritualmente, tu fe no va a crecer. Ahí se va a quedar enana. Y es cuando inmediatamente sucede algo en tu vida, y ¿qué haces? Ay, háblale al pastor o háblale a los hermanos para que oren por mí. ¿Por qué? Porque tu fe está tan frágil que necesita que alguien más te eche porras para que puedas tú decir: oh, ya estoy apoyado por los hermanos. A mí a veces me dicen una expresión bien rara, no miembros de la iglesia, pero gente que se da cuenta que uno es pastor, y me dicen: pastor, usted que está más cerca de Dios, le encargo que ore por mí. Nadie está más cerca. Tú estás tan cerca como yo, tú estás tan cerca como cualquier otro miembro de la familia real. ¿Por qué? Porque tiene estas características Dios. Dios no ama más a uno que a otro. Dios nos ama de la misma manera, exactamente igual. Así que tú tienes que tener la mayor confianza que cuando te diriges a tu Padre, al Padre Celestial, a Dios Padre, estás hablando de una manera directa. Y tiene que haber doctrina en tu oración para que esa oración tenga materia. Y probablemente Dios la conteste, probablemente, porque al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios, no la tuya ni la mía. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, yo sé que ya se lo saben de memoria, pero por eso lo repito. Pablo estuvo orando para que le quitara su enfermedad, y Dios le dijo no, no y no, y nunca se la quitó la enfermedad. Se murió con su enfermedad Pablo. Y era Pablo. No estamos hablando de cualquier cristiano, era un cristiano fuerte, creciente espiritualmente. Y en sus oraciones, cuando oraba por el pueblo cristiano, no oraba para que a sutanito le quites el dolor de las reumas y a sutanito le quites el dolor de cabeza. Estaba orando para que crecieran espiritualmente. Esa era la preocupación de Pablo. Así que si la mayor parte de las cosas las hacemos por fe, oiga, estamos ahora hablando de fe espiritual. Esta no se compara con ello. Deberíamos estar al punto máximo de fe por el crecimiento espiritual. La adversidad es inevitable. Ya lo sabemos. Eso va a venir. Va a haber pandemias, va a haber falta de economía, va a haber problemas familiares, va a haber problemas nacionales, va a haber problemas del clima, todo tipo de adversidades. Pero el estrés es opcional. La adversidad va a llegar. El que estemos estresados por ello, eso es diferente. Y acuérdense, cuando hablamos de estrés espiritual, no estamos hablando del estrés porque
tuvo que hacer un examen de matemática y hasta le dolió la cabeza y se sintió estresado. No estamos hablando de ese estrés, estamos hablando del estrés en el alma. Pero gracias a Dios tenemos una línea de defensa en el alma. ¿Se acuerdan? En el diagrama número 1 viene una línea de protección. Y cuando estudiamos Efesios comenzamos a ver esto muy fuerte porque hablábamos de la armadura del cristiano. Y aquí tenemos toda la defensa necesaria para construir doctrina y ir avanzando y ir poniendo bloques de solucionadores de problemas en la vida nuestra. Y cada vez más y más y más solucionadores. Hemos oído mucho, hay frase que dice el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Lo hemos oído mucho en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos ya comenzó. No es cuando vayamos a estar en la presencia de Dios, es ya estamos en el reino de los cielos. Ya somos parte del reino de los cielos. Ya empezó aquí, en medio de conflictos, de máximas distracciones, de problemas familiares, de problemas de enfermedades serias o pandemias. Ya comenzó el reino de los cielos, ya estamos. La única diferencia entre nosotros es de cuánto de la herencia nos vamos a apropiar. ¿Cuánta quieres tú tomarla para ti? En Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Filipenses 4 al 7 dice, regocijaos, suena así como español, ¿verdad? Pero tengan felicidad, es lo que está diciendo en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento. Y otra vez les digo, o sea, lo repite porque es algo importante, estén siempre felices. Vuestra bondad, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Cuando dice por nada, ¿a qué se refiere? Por nada. No es, mira estas cosas, sí, no. Por nada estén afanosos. Antes bien en todo, mediante oración, o sea, plática con Dios y súplica, peticiones, con acción de gracias. Cuando dice con acción de gracias significa, Señor, lo que tú digas está bien. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz, ¿qué significa paz? Prosperidad en el alma, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, esa palabra es la palabra fulazo, que dice que nos va a proteger como un guardaespaldas, como un guarura, vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Si eso no nos puede dar consuelo y paz, no sé qué nos va a dar en nuestra vida espiritual. Y esto nos sirve, el haber mencionado todos estos puntos del Señor Jesucristo, para que el día de hoy podamos tomar los emblemas de la Cena del Señor. Invito a los que nos escuchan en casa, yo sé que están en casa y no han venido y pueden acompañarnos, o porque viven fuera de la ciudad, pueden acompañarnos en tomar los emblemas. Ya les he mencionado que con que tengan un poquito ahí de jugo y alguna galletita para que pueda ser simbólico lo que vamos a hacer, puedan participar con nosotros. Voy a mencionar algunas cosas para poder tomar los emblemas y le voy a pedir a Noé ahorita más adelante si nos ayudas a repartir los emblemas en un momentito. Para que la salvación viniera a ser posible, era necesario que Dios se hiciera hombre, 100% hombre, unión hipostática. ¿Se acuerdan? Vuelvo a repetir que es unión hipostática, la unión de dos naturalezas sin mezclarse. 100% Dios, 100% hombre, sin mezclarse. Naciendo de una virgen. ¿Y por qué tenía que nacer de una virgen? Para que no tuviera el Señor Jesucristo la naturaleza de pecado. Porque la naturaleza de pecado, el hombre la transmite. Entonces, al ser un nacimiento virginal, el Señor Jesucristo no tenía naturaleza de pecado, como nosotros, que sí tenemos, porque nacemos de la unión de hombre y mujer. Nosotros sí tenemos una naturaleza de pecado. Filipenses, aquí acabamos de leer una cita, nos vamos al 2, 5 al 9, se los voy a leer, si gustan, no, búsquelo, déjenme, le ayudo yo. Dice, haya pues en ustedes esta actitud, que es forma de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse,
sino que restringió sus atributos, asimismo tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, 100% hombre, se humilló a sí mismo, se sometió a la autoridad, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte espiritual primero y luego la muerte física, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, un título. Todo esto que sucedió estaba planeado desde la eternidad pasada. Cuando digo eternidad pasada, la eternidad no tiene principio, no hay fin. Digo pasada para entender que fue hacia atrás en los tiempos, ¿verdad? Todo esto ya estaba preparado para que el género humano tuviera esta oportunidad de ser liberado de esta condenación y poder tener una relación con Dios. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 dice: por lo cual, al entrar en el mundo, dice Dios Hijo, sacrificio y ofrenda has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, un cuerpo humano. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido, o sea, no te agradas por los sacrificios y los holocaustos. Tú necesitas ese cuerpo que estaba preparado. Entonces, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito, esto en Isaías, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Aquí estaba el Señor Jesucristo para cumplir. Todo lo que se había visto anteriormente eran símbolos, pero aquí venía la realidad. Todos los holocaustos, todos los sacrificios eran nada más un símbolo de lo que venía por suceder, y aquí ya estaba comenzando a suceder. La justicia de Dios tenía que ser propiciada. ¿Se fijan qué importante es ver la esencia? Porque si no, no entendíamos esto. La justicia tenía que ser propiciada porque la rectitud de Dios demandaba eso. Para que su gracia, ¿qué es gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merezco y no puedo hacer nada por recibirlo. En gracia. La comunión es una conmemoración del sacrificio y de la victoria del Señor Jesucristo. Por eso nos dice, hagan esto en memoria mía. No, si nos ayudas por favor a repartir los emblemas, van a repartir ahí una copita y un trocito de pan, que ahorita vamos a ver lo que representa. ¿Quién puede participar? Todo aquel que es miembro de la familia real. Así que si usted ya creyó en Jesucristo como su Salvador y está a cuentas con Dios, siéntase en la libertad de participar. Vamos a esperar para que todos tengan su copa y su pan. ¿Qué es el rito de la comunión? ¿Qué es esto que estamos haciendo? Es un rito, es lo que estamos haciendo, es un rito. Es el único que queda de todos los ritos que existieron en el Antiguo Testamento. Este es algo nuevo, porque es para el Nuevo Testamento, es para nosotros después de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Este es un tiempo que Dios nos permite tener. Lo hace como mandato, pero es algo que tú tienes que entenderlo para hacerlo.
A veces hacemos cosas y lo comparo cuando alguien te dice, haz esto y tú lo haces renegando y no te gusta, pero lo haces porque eres obediente. No, en este concepto tú tienes que hacerlo porque crees, entiendes lo que estás recordando. Por eso dice, haced esto en memoria mía. Recuerden esto. ¿Qué estamos recordando en este momento? Pues la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, que tomó nuestro lugar, murió espiritualmente para pagar los pecados del género humano y luego después murió físicamente y luego después fue sepultado y luego fue resurrecto y luego días después ascendió al tercer cielo y está por venir por nosotros no sé cuándo. Y eso es lo que estamos recordando con claridad. El pan representa la humanidad del Señor Jesucristo. El vino representa la obra salvadora. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es símbolo, la sangre es símbolo de la muerte espiritual del Señor Jesucristo. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo estuvo cargando el pecado de todos nosotros en ese tiempo, en esos momentos. Y posteriormente, al término de ese tiempo, ¿qué dijo? Telestai, que significa consumado es, o sea, terminado, ya terminé el trabajo. Y posteriormente murió físicamente. Después fue llevado a una tumba, después resucitó, fue resurrecto, y luego fue visto por mucha gente, y luego ascendió al tercer cielo, a sentarse a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que estamos recordando. Dice la palabra de Dios, dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí y síganlo haciendo. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. En este momento tomamos los emblemas. Primero el pan, que representa el cuerpo del Señor sin pecado, que llegó a la cruz. Tomamos el vino, que representa la sangre, que representa la muerte espiritual del Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos permites de poder recordar, Señor, hacer memoria de la obra perfecta que tú llevaste a cabo en la cruz. Gracias, Señor. No lo merecíamos, pero gracias, Señor, porque en tu gracia nos permites estar en esa posición. Gracias porque nos permites tener la certeza también, Señor, de que estás sentado a la diestra de Dios Padre y un día vendrás por nosotros, si no es que morimos antes y vamos a tu presencia directamente. Gracias por este tiempo, gracias por estas promesas perfectas que bajo tu esencia, Señor, nos permite entender que son perfectas, completas, que es verdad y que no cambiarán bajo ninguna circunstancia. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.